el análisis de la oferta y la demanda. Y yo he querido de manera bastante aventurera, bastante desafiante, mostrar algunas cositas por ahí, algunos elementos del año reciente 2010. Y que es importante, reitero nuevamente, el traer a la discusión. ¿Qué ha pasado con los precios de los metales, no es cierto? Y voy a nombrar el caso del plomo, la plata, el zinc, el aluminio, el oro, el molibdeno, el cobre, el níquel, el estaño. Todos los que he nombrado han tenido un crecimiento desde el año 2009 al año 2010, donde el plomo lo tuvo con un 24%, la plata lo experimentó un cambio de precio del 26%, el zinc 30%, el aluminio 30%, el oro 37%, el molibdeno 42%, el cobre un 46%, el níquel un 48%, el estaño un 50%. Es decir, aquí tenemos claramente una situación para los commodities bastante buena, positiva. Hay un crecimiento. Aquí podemos ver que estos recursos indicados claramente reflejan un aumento, yo diría, bastante sustantivo. Si uno tomara, por ejemplo, el caso del cobre, la relación del precio del cobre y los inventarios en la bolsa, evidentemente que existe una relación directa en esta materia. Cuando nosotros tenemos altos niveles de inventario, los precios entran a ser inversamente proporcionales. Cuando nosotros tenemos bajos niveles de inventario, pocas semanas, estas toneladas de cobre fino, etcétera, evidente que vamos a tener altos precios de esos commodities. En este caso me refiero al caso del cobre. Y hoy día estamos viendo precios, hemos llegado a ver precios hasta de 4.2, 4.3, $4.30 la libra, que es un valor bastante interesante y nos ha dado espacio para el stock, nos ha dado espacio para el inventario, dijéramos. Entonces yo quería mostrar esto porque es bien interesante poder señalar el año 2001 con niveles de inventario bastante interesantes, ¿no es cierto?, en miles de toneladas, 400.000 toneladas de cobre, ¿no es cierto?, inventariada, llegamos a 450.000 toneladas, que ya es una cantidad bastante significativa, ¿no es cierto?, pero también con una situación de precios más baja, dijéramos, menos interesantes. Así podemos ver el 2002, el 2003, el 2004 con precios en torno al dólar. Y esto cómo empieza a experimentar la subida, ¿no es cierto?, el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, el 2009 hay una caída que ya todos conocemos y ahora el 2010 que vuelve a repuntar. Entonces, es interesante, realmente es muy interesante poder detenerse a pensar esta relación que existe entre los inventarios, ¿no es cierto?, en la bolsa, la cantidad que tenemos de cobre, ¿no es cierto?, estoqueada, ¿no es cierto?, versus los precios que están experimentando en los mercados y se desprende claramente que tenemos altos niveles de precios que nos han dado la posibilidad de poder tener inventarios. Es decir, el cobre ha sido absolutamente consumido. Y si uno hiciera como una especie de reconto, hiciera como una especie de recuento y empezara hacia atrás a observar la historia de la humanidad, uno podría graficar el comportamiento de la evolución del precio real del cobre. Quise traer esto como un ejemplo, el caso del cobre, porque tengo mucha información con respecto a esto. Podemos observar desde el año 1915 hasta el año 2010 y mencionar una serie de fenómenos que han sido no menores para todos nosotros. Entonces, por una parte, ¿no es cierto?, la evolución del precio real del cobre
ha tenido situaciones bastante, yo diría, en algunas oportunidades volátiles, ¿no es cierto? Y cíclicas, si uno las mostrara, que han tenido picos muy interesantes, como por ejemplo, ya teníamos uno en los años 1923 aproximadamente, de 1.5 dólares la libra, en 1930 2 dólares, ¿no es cierto? Después unas caídas bien significativas bajo el dólar, que se refiere para los años 1931 y 35 aproximadamente. En 1940 recupera terreno a 1.5, entre 1 y 1.5, entre 1950 y 1955, ¿no es cierto? Y hasta que llegamos a el año 1966. El año 1966, ¿no es cierto?, hay una quiebra de muchas empresas a causa de la racionalización y fuerte aumento en el consumo de cobre. ¿Qué significa esto? Que al tener una quiebra de estas empresas dejan de poner el cobre, ¿no es cierto?, sobre la mesa, es decir, dejan de producir cobre y por lo tanto el consumo queda limitado a una cantidad definida que ciertamente es inferior a lo que en ese momento requería el mundo y por lo tanto registramos una alza bastante interesante de 3.70 prácticamente en el año 1966. Es decir, tenemos un alto precio motivado fundamentalmente por la quiebra de algunas empresas que hace que las saquemos del escenario internacional. Si uno observara otro aspecto que me parecería interesante traer aquí a colación, y esto uno lo puede ir observando en los diferentes fenómenos de la historia de la humanidad con los commodities que ustedes quieran colocar como análisis, pero yo quise aquí hacer un orden muy preciso tomando uno en particular. Si uno lo tomara del año 1972 a 1978, en esos 6 años hay una fuerte desaceleración mundial a causa de la crisis petrolera. Acuérdense lo que se produjo, la crisis petrolera, ¿no es cierto?, sumado, ¿no es cierto?, a una situación bélica de por medio y a eso sumado, ¿no es cierto?, a situaciones de un agotamiento del producto propiamente tal, del petróleo en este caso, y esto evidentemente genera una situación bastante particular en el mundo entre el año 72, reitero, y 1978. Y impulsa una baja significativa, dado que venía anteriormente el mundo de un pic bastante interesante, que era ya por los años 1970 aproximadamente. Después nosotros podemos observar un tema muy interesante en el año 1997-2003, y que no es tan lejano, dijéramos, ¿no es cierto?, y en la cual excesivo nivel de inventarios, desaceleración de la economía mundial, crisis asiática. O sea, aquí, y esto nos lleva a tener un cobre bajo el dólar la libra. Primero, reitero nuevamente, tenemos un excesivo nivel de inventario, es decir, tenemos un alto nivel de cobre almacenado, de cobre estoqueado, de cobre guardado, que esperando que alguien lo compre. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay una desaceleración de las principales economías, que son las compradoras de cobre, y finalmente la crisis asiática, por todos conocida. Estas tres cosas, ¿no es cierto?, son las que terminan complotando y finalmente apuntando en un precio a la baja. Si seguimos en la línea del tiempo, podemos registrar el año 2004-2008. En el año 2004-2008, el boom de los precios provocado principalmente por la irrupción de China. Se le llamaba en aquella época el gigante dormido. China, la verdad, las cosas que más que estar dormido, tiene una fuerte participación en varios sectores. Hay un repunte muy interesante de su economía y en consecuencia irrumpe de manera bastante interesante, ¿no es cierto? Demanda cobre más allá de lo que el mundo es capaz de producir y en consecuencia se produce este salto cuántico que le llamo yo entre 1997 y el año 2003. Y esto, insisto nuevamente, es bien interesante porque las empresas se vieron beneficiadas de esto y los países se vieron beneficiados de este consumo excesivo por parte de China. Sin embargo, si uno sigue avanzando en el tiempo, puede observar en el año 2008 y 2009,
¿no es cierto?, la recesión mundial a causa de la crisis subprime. ¿Y qué hablamos sobre la crisis subprime? Hablamos bastante sobre la crisis subprime, ¿no es cierto?, que fue, insisto, gatillada por una deuda impaga de parte de personas y de empresas a los bancos, y por lo tanto se produce una crisis financiera. Hay bancos que simplemente tienen incapacidad de pago, entran en situación de liquidez, finalmente solvencia, lo que lo hace no poder responder sus compromisos. El Estado va a salvar a los bancos, se produce una situación de desplome económico que empieza a contagiar y contaminar al mundo y por ende a los 5 continentes. Produce ciertamente una baja. Llevábamos un precio de cobre de 3.5 y baja a 2.5, o sea, baja groseramente $1 la libra, y en este momento estamos con un precio bastante atractivo, ¿no es cierto?, que hace que incluso minas con bajas leyes, en el caso de Estados Unidos lo podemos observar, hoy día ingresan a operaciones debido a que, a pesar de los altos costos que pudiesen ellos tener, ¿no es cierto?, por las bajas leyes y otras dificultades operacionales, sin embargo, aún así están ganando dinero. Yo me detuve en esta lámina porque consideré que era importante el poder ver que habían fenómenos, ¿no es cierto?, que era interesante poder señalar desde el punto de vista de la desaceleración que se produce en algunos aspectos, ¿no es cierto?, en otros la quiebra de empresas, la irrupción misma de China, ¿no es cierto?, el nivel excesivo de inventario y finalmente la crisis subprime, y ahí ya tenemos 5 grandes elementos que uno podría mencionar a la hora de indicar, ¿no es cierto?, lo que aquí ha pasado a nivel mundial. Y uno se preguntaría en toda esta situación, ¿qué está pasando con la demanda, ¿no es cierto?, de los commodities? ¿Qué es lo que se puede observar? ¿Qué es lo que los analistas hoy día están recabando de información con respecto a esta situación? La verdad, las cosas que vuelvo a reiterar nuevamente, hemos tenido situaciones, así como hemos tenido situaciones de precios cíclicas, también las demandas han sido un poco acompañadas a eso, a la parte cíclica, debido fundamentalmente a las situaciones de capacidad financiera que cada país tiene y que por ende cómo va enfrentando estos desafíos. Y dentro de esa lógica, uno podría observar, por ejemplo, yo tengo una lámina que da cuenta de lo que pasa en la zona del euro, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Japón y lo que pasa en China. Y la verdad, las cosas que, exceptuando Japón, el resto, lo que es China, lo que es Estados Unidos y la zona del euro, han tenido perspectivas de actividad económica positivas y por lo tanto hay una evolución, ¿no es cierto?, a que el consumo deberá ir en crecimiento. Japón ha pasado por una situación que todos ya conocemos, pensamos que va a tener un repunte, sin lugar a duda, sin embargo, es importante dejar reflejado este tipo de situaciones. La variación de la producción industrial en términos porcentuales, también nos parece importante ver cómo varía la producción industrial en determinados países. Y volvemos a mencionar el caso de China. Por ejemplo, el año 2010 hay una variación de un 15.5%. O sea, esto francamente es grotesco. Estamos viendo cómo la parte industrial tiene, ¿no es cierto?, los sectores industriales, mejor dicho, tienen una dinámica extraordinariamente positiva. El sector industrial chino tiene una dinámica extraordinariamente positiva. Las industrias, ¿no es cierto?, ya tenía un crecimiento del 15.5% con respecto al año anterior. Para el año 2011 proyectado tendría un crecimiento del orden del 14% y para el año 2012 tendría un crecimiento del orden de un 13%. O sea, por Dios, estamos hablando de que China va a mantener el dinamismo, así que la gente que se quiera deprimir, creo que este no es el mejor escenario para hacerlo. Hoy día las condiciones están dadas para ver cómo este gigante traga el mundo, empuja el mundo, guía el mundo, conduce el mundo y allí están los negocios. En el caso de Estados Unidos, la cuestión ya es bastante diferente, ¿no es cierto? Su producción industrial crece un 5.6% en lo que es el año 2010, el año 2011 baja un 4.2% y finalmente mantiene el 4.2% el 2012. Lo que es Japón, un 15.9% su crecimiento el 2010,
en lo que es, ¿no es cierto?, la variación de producción industrial el año 2010, ¿no es cierto?, Japón un 15,9%, el 2011 lo hace con el solamente 1% y se estima que para el año 2012 estimado sería del orden del 5,3%. Y la zona del euro lo haría, ¿no es cierto?, con un 6,6%, ¿no es cierto?, el año 2010, un 3,6% lo que es el 2011 y un 3,2% lo que es el año 2012. Sea como sea, claramente China, llamémosle grandes polos de desarrollo mundiales, China, Estados Unidos, Japón, zona euro, están mostrando números azules todos en materia de variación de la producción industrial. En materia de variación, reitero, de la producción industrial. Arroja números positivos, 2010, 2011, 2012. ¿Qué está pasando con las importaciones? Las importaciones netas de cobre de China. Como ustedes saben, China está importando importaciones netas refinadas, un cobre fino ya con alto valor agregado, refinado, puro. Importaciones netas en chatarra también hace, ¿no es cierto? Importaciones netas en concentrado, en el caso del cobre en 30-32% aproximadamente. Y las variaciones que se van produciendo año a año. Entonces, lo que yo quería señalar es que si uno empezara a observar acá una tendencia anual desde el año 2001 hasta el año 2010, primero que nada se ha mostrado que hay un franco crecimiento, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es las importaciones netas de cobre de China. ¿Cómo ha ido creciendo? El año 2001 crece, ¿no es cierto?, el año 2002 sigue creciendo, 2003 sigue creciendo, el 4 mantiene, el quinto sigue creciendo, el sexto decrece, el séptimo crece, el octavo en el 2008 crece, el 2009 crece y el 2010 mantiene. Estas cifras se muestran en miles de toneladas métricas de cobre fino o bien, por otro lado, se puede hablar en términos porcentuales. Lo que sí hay que tener claro de que uno podría deducir de esta lámina de que hay una franca expresión de un crecimiento, ¿no es cierto? O sea, requiere China, ¿no es cierto?, importación neta refinada de cobre y por otra parte también requiere chatarra y por otra parte también requiere concentrado. Si uno mirara el consumo mundial de cobre, si yo me refiriera particularmente ahora a este commodity en particular, uno podría decir, mire, ¿sabe? El total mundial de cobre el año 2010, ¿no es cierto?, en términos de consumo son 19.000 millones de toneladas de cobre fino. 19.000 millones de toneladas de cobre fino. Y aquí estamos viendo que 7.555 están siendo consumidas por China. Saque usted sus propias conclusiones. Es decir, un porcentaje altísimo, sobre el 40%, solamente lo consume un solo país del mundo. Posteriormente viene la Unión Europea, lo sigue Estados Unidos, Japón cuarto lugar, Corea del Sur quinto, Federación Rusa sexto, Taipei, China, India, Turquía, Brasil, el resto del mundo. Entonces, esto es claro de lo que los países están teniendo como vocación con respecto a lo que es el consumo mundial de cobre. Estas son cifras objetivas, estas son cifras exactas que hoy día se entregan, ¿no es cierto?, y que nos están dando señales nítidas, potentes, con respecto a lo que es el manejo de sus economías, cómo estos países están visualizando su propio desarrollo y a partir de allí cómo está reflejándose, ¿no es cierto?, el tema que tiene que ver directamente con la economía de sus minerales, la importancia que le doy a la industria, ¿no es cierto? Y cuando no la tengo, no tengo ese commodity, no tengo otra opción que simplemente comprarlo para favorecer la conectividad, para favorecer el desarrollo,
para favorecer el crecimiento de un país. Estas son cifras exactas, precisas y que claramente me están mostrando una tendencia. Si uno lo llevara en términos más interesantes todavía y pudiera referirse a los años 2010, yo tengo un estimado del 2011 y también tengo un estimado del 2012. 21 millones de toneladas de cobre fino requerirá el mundo el año 2012. 21 millones de toneladas. Y si no me equivoco, la producción mundial será en términos de 17, 18 mil millones de toneladas. Es decir, que va a haber un importante déficit de cobre y ya lo está existiendo. Entonces, si uno se fija, el año 2001 teníamos una producción de 14.9 en millones de toneladas métricas de cobre fino, 15.2 el año 2002, 15.7 el año 2003, 16.8 el año 2004, 16.7 el año 2005, 17.0 el año 2006, 18.2 el año 2007, 18.1 el año 2008, 18.1 el año 2009, 19.2 el año 2010, 20.2 el año 2011 y finalmente 21.0 proyectado el año 2012. Claramente el mundo está consumiendo cobre. Claramente el mundo está consumiendo cobre refinado. Las cifras van en aumento. Y si ustedes observan esto en otros commodities, verán situaciones similares, no iguales, en cobre, en oro, en plata, en níquel, en aluminio, etc. Pasar directamente a la oferta. Yo había señalado anteriormente en una lámina que teníamos un consumo mundial de cobre el año 2010 de 19 mil millones de toneladas. Y resulta que somos capaces de producir 16 mil millones de toneladas. Es decir, tenemos un déficit de 3 mil millones de toneladas. Es el déficit que tenemos por commodity cobre. Chile produce 5.413 millones de toneladas de cobre fino. Después le sigue China, Perú, Estados Unidos, Australia, Indonesia, Zambia, Federación Rusa, Canadá, Kazajstán y otros. 16 millones de toneladas de métricas de cobre fino. Es una cifra muy significativa. Sin embargo, la demanda es mucho mayor a la mencionada y evidentemente esto me produce una brecha que, de no ser resuelta, ajusta los precios al alza, que es lo que hoy día podemos ver cuando observamos los indicadores que están disponibles, por cierto, en Internet. Si uno observa en millones de toneladas de cobre fino, ahí uno podría observar, pido disculpa, anteriormente dije miles de millones y es millones, y podemos observar del año 2001 de 13,7, 2002 13,5 millones de toneladas métricas, ¿no es cierto?, de cobre fino, 13,7 el año 2003, el año 2004 produjimos 14,6, 15 el 2005, el 2006 con 15,1,
el 2007 con 15.6, el 2008 15.7, el 2009 16, el 2010 16.2, el 2011 16.6, el 2012 17.1. Claramente, al observar el comportamiento de este commodity, podemos ver de que estamos ante una situación proyectada de déficit. Y reitero nuevamente, lo que nos está indicando esto es que si no somos capaces de producir las cantidades que el mundo está hoy día solicitando, simplemente, y más que el mundo, particularmente China, simplemente los precios van al alza. De ahí la pregunta es, ¿existen hoy día yacimientos? ¿Existe una cartera de proyectos a colocar sobre la mesa y que permita satisfacer en el largo o mediano plazo estas demandas? La respuesta ya la tenemos y es no. Hoy día lo que tenemos, lo que permite es asegurar consumos, pero siempre con brechas, es decir, que van a haber consumos que van a ser muy superiores por sobre lo que se está poniendo sobre la mesa en términos de producción. Va a haber una situación, ¿no es cierto?, en que la producción mundial de cobre mina simplemente no va a lograr, insisto nuevamente, poder cumplir con las demandas que se estén planteando, y esta situación nos va a llevar nuevamente a revisar la cartera de proyectos. Podríamos ver, por ejemplo, Chile, que es un país gravitante en el concierto internacional. El año 2001 producía 4.739.000 toneladas de cobre fino. El año 2002, 4.5, 2003, 4.9, 2004, 5.4, 5.3 el 2005, 5.3 el 2006, 5.5 el 2007, 5.3 el 2008, 5.3 el 2009, 5.4 el 2010, 5.5 el 2011 y 5.4 el 2012. O sea, va en una situación, yo diría, casi muy bien acotada. Ahora, si uno viera la producción mundial de cobre mina, la participación que tiene China, ¿no es cierto?, con respecto a esto, es no tan significativa, pero sí creciente, yo diría, en el tiempo. Y el año 2001 tiene 575, 2002 578, 2003 613, 2004 752, 2005 772, 2006 892, 2007 992, 2008 1557, 2009 1054, 2010 1251, 2011 1281 y finalmente 2012 1328. Zambia también ha ido en aumento, de 350 el 2001, 353 el 2002, 393 2003, 448 el año 2004, 489 el año 2005, 510 el 2006, 565 el año 2007, 563 el año 2008, 699 el 2009, 755 el 2010, 908 el 2011 y 968 el año 2012. Estados Unidos, en producción mundial de cobre, está aportando 1.356 el 2001, 1.153 2002, 1.125 2003, 1.186 2004, 1.159 2005, 1.216 el 2006, 1.185 el 2007, 1.340 el 2008, 1.209 el 2009, 1.130 el 2010, 1.145 el 2011 y 1.283 el 2012. Canadá, el 2001 627, el 2002 600,
El 2003, 650. El 2004, 567. El 2005, 589. El 2006, 599. 2007, 592. 2008, 612. 2009, 486. 2010, 501. 2011, 535. Y 2012, 584. Si uno observa en el concierto internacional, yo aquí de manera como una premisa, como una situación bastante interesante, he traído una serie de datos muy actualizados años 2010, cosa que no siempre es posible poder disponer del níquel o de otros recursos. Sin embargo, aquí logré obtener información muy valiosa de diferentes fuentes con respecto al año 2010, que es el año reciente. Por ejemplo, Andacollo sulfuro, que está ubicado en Chile, que es un tipo de operación que es concentración, 36.000 toneladas métricas estaría aportando. Después aparece la expansión de Boddington en Australia, que también es concentración, con 32 toneladas métricas de cobre fino, son 32.000 obviamente. Lumwana en Zambia y Las Cruces electroextensión. Aumentos de producción, tenemos el caso del Congo y tenemos el caso de los pelambres en Chile. Recuperación de producción, los pelambres en Chile con 57.000 toneladas, Batu y Jau en Indonesia, Codelco Norte en Chile, Morenci, Estados Unidos. Y caída de producción importante, y esto es muy delicado, porque esto significa que justamente como no logramos, ¿no es cierto?, un determinado nivel que permita satisfacer la demanda, es porque alguien, ¿no es cierto?, baja los niveles de producción. Y esto le ocurrió a Grasberg en Indonesia, en Estados Unidos, Brigham Canyon, Estados Unidos, la República del Congo, a Frontier, Collahuasi en Chile, Shafur en Estados Unidos, Escondida en Chile y la minera Gaby en Chile. Ustedes entenderán, las cifras hablan por sí solas, ya sea en la concentración o en la electroextensión. Claramente hemos tenido una baja importante y esta baja importante se ha traducido en poner menos cobre sobre la mesa, como yo suelo decir, ¿no es cierto? Y esto finalmente ha gatillado procesos, ¿no es cierto?, de aumento de precios, motivado por estas menores producciones que tenemos, ¿no es cierto?, en el concierto internacional. Entonces, es interesante porque aquí tenemos información muy actualizada de varios países, ¿no es cierto?, y cómo esto repercute y de qué manera nosotros ahora somos capaces de tener conciencia de esta materia y, en el caso de nuestros yacimientos, poder, ¿no es cierto?, tener una claridad, por una parte, de lo que está pasando en el mundo en cada recurso desde el punto de vista de déficit, superávit, y cuál va a ser nuestro aporte dentro de ese escenario. Y esto creo que es fundamental porque ya lo he repetido varias veces, aquí no se trata de producir por producir. Aquí yo estoy produciendo porque estoy satisfaciendo una demanda, a mente que estoy ganando dinero por el negocio. Estoy produciendo porque estoy definitivamente, de alguna manera, vendiendo cobre al precio más adecuado debido a un elevamiento de precio. O lo contrario, ¿no es cierto? Hoy día estoy produciendo un bien que la verdad las cosas que hay muchos que lo están haciendo y por lo tanto el precio que yo pueda ofertar hoy día no es el más adecuado. Entonces yo creo que es importante tener aquí claro las empresas que están entrando en operación, el aumento de operación o de producción, mejor dicho, de algunas empresas, las recuperaciones de producción, ¿no es cierto?, mediante uso de tecnología y otros, y la caída en producción, que son las pérdidas operacionales o las bajas de producciones y cómo estas repercuten, ¿no es cierto?, como hemos señalado en el concierto internacional. Yo no podría ir más lejos todavía. En esta producción mundial de cobre mina, ¿no es cierto?, podría entrar al detalle y yo lo voy a mencionar porque me parece interesante. Yo quise mencionar en este caso el commodity porque la información que tenía era bastante actualizada con respecto a esto y fue desclasificada, podríamos decir de alguna manera, por algunas faenas mineras y centros de investigación, lo que me permitió a mí poder tabular y poder tener información, reitero, en línea.
En entrada en operación, por ejemplo, un yacimiento que se llama Esperanza en Chile, ¿no es cierto? Y que estaría aportando 120.000 toneladas métricas de cobre fino, todo esto al año. Cananea, ¿no es cierto?, en México, la misma cifra. Concola Dips en Zambia, 100.000 toneladas métricas de cobre fino. Cop Restar, República del Congo. Cananea en México, ¿no es cierto?, nuevamente. Y 15B Nambuwa en República del Congo. Aumentos de producción estamos registrando en Landina, Chile, Pelambre, Chile, Las Cruces en España, Kanasachi en Zambia, Ludwana en Zambia, muy conocida, Spence en Chile. Recuperación de producción, Olympic Dam en Australia, Antamina en Perú, Gaby en Chile, Morenci en Estados Unidos, Escondida en Chile, Truth Light en Canadá, Chino en Estados Unidos, Lady Annie en Australia. Caídas de producción en Gransberg, Indonesia, Batu y Jau en Indonesia, Frontier en República del Congo, Diham Canyon en Estados Unidos, El Abra en Chile, Codelco Norte en Chile, Saldívar en Chile.